Perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a iniciar este encuentro de aceites esenciales que apoyan el equilibrio emocional. Entonces, bueno, el sentir nos permite conectarnos con quienes somos realmente. Eh, Somos bendecidos al tener personas que nos muestran esos puntos no tan afinados, esos puntos que nos detonan, esos puntos que nos molestan, porque es allí precisamente donde hay trabajo que hacer, permitiéndonos evolucionar como seres humanos, ser cada vez mejores personas y permitiéndonos estar despiertos. Eh, las emociones surgen como respuesta a las percepciones. Si estas emociones son positivas, nos permiten crear virtudes, impregnando todo nuestro campo áurico y magnético con un sinfín de virtudes. Hay investigaciones recientes de que evidencian muy confiable cómo algunas esencias y sus componentes favorecen en el equilibrio emocional del ser humano. Yo soy Tania Niño Martínez, licenciada en nutrición y dietética, coach, batch practitioner, pinealista y consultora doTERRA. Y te invito a que en este espacio, en este encuentro, permítete mirar hacia adentro, permítete observar, identificar tus emociones para poder resignificar esos espacios y sensaciones de vulnerabilidad, de fragilidad, para fomentar el equilibrio emocional con esta herramienta tan maravillosa como son los aceites esenciales. Entonces, ¿qué se entiende por emoción? Una emoción es una respuesta biológica ante un estímulo. Ese estímulo puede ser un pensamiento, puede ser un estímulo externo, algo que observamos, algo que tocamos, algo que a través del olor, ¿sí? O algún pensamiento. ¿Esto qué genera? Esto genera una producción de neurotransmisores y hormonas que según la emoción puede ser noradrenalina, cortisol y serotonina. Eso va a depender de la emoción. Cuando se produce una emoción, nos invade en milésimas de segundo y nos dice qué pensar, qué decir y qué hacer. Cuando hay una emoción que, que se origina y que está afectando nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar integral, el organismo se prepara con toda, se prepara para responder con toda una gama de cambios físicos. Y en estos cambios están involucrados el sistema nervioso autónomo, que no es más que el sistema automático que tenemos en el cuerpo. Es el que regula la temperatura corporal, los niveles de glicemia, es el que controla toda la parte involuntaria. ¿Sí? Y este sistema nervioso autónomo está formado por simpáticos, por sistemas simpáticos y parasimpáticos. Aquí también participa el sistema endocrino y el sistema inmunológico, así como estímulos externos, como señales externas, ¿sí? Estos cambios externos, ¿a qué se refieren? A los cambios en el rostro, ¿sí? Los cambios a nivel de nuestra postura e inclusive en el tono de voz. Tal como lo dijo el doctor Paul Ekman fue un psicólogo, estuvo entre los 100 psicólogos más reconocidos del siglo pasado, y él fue un pionero en estudiar las emociones y la expresión corporal. Entonces él decía que estos cambios simplemente ocurren, son cambios que nosotros no podemos controlar, no podemos manejar. Una de las principales funciones de las emociones es expresar cómo el inconsciente procesa una serie de estímulos externos que va a reflejar en nuestra biología. Eh, por ejemplo, cuando nosotros nos invade una emoción
intensa, nosotros no somos conscientes de todas las acciones que acompañan esa emoción, ni tampoco podemos manejar un recuerdo detallado de todo lo ocurrido. Aquí es donde todas estas acciones, que son respuestas muy rápidas, son manejadas por el neocortés, por esa parte de nuestro cerebro. Véanlo acá. Él es el que maneja todas esas reacciones que tienen que ser muy rápidas. Y hay ciertas situaciones en las que el cerebro tiene que responder de una manera muy rápida sin que apenas nosotros seamos conscientes. Después que todos, que nosotros salimos adelante con esta situación en donde se produce bastante adrenalina y noradrenalina, es que hacemos una integración o una interpretación lógica de todo lo sucedido. Entonces, para, para que nosotros manejemos todos estos cambios, em, es importante comprender todo este tipo de reacciones, siendo conscientes de que no hay emociones ni buenas ni malas. Todos manejamos en común un conjunto de emociones básicas. Sin embargo, la forma en que nosotros las gestionamos es única y personal de cada persona. Eh, Como les comentaba ahorita, las emociones no se pueden considerar ni buenas ni malas. Todas son indispensablemente biológicas para adaptarnos, ¿sí?, a esas reacciones que tenemos en nuestra cotidianidad y, por supuesto, como respuesta ante estímulos del entorno. Estas respuestas emocionales ya vienen grabadas en nuestra genética. Estas respuestas emocionales han sido heredadas y que se refuerzan a lo largo de nuestras vidas con los aprendizajes. Cada individuo cada uno de nosotros tiene una representación interna de su propio mundo, con sus creencias, con sus pensamientos, con sus opiniones y con sus valores. Entonces, estas emociones básicas de las que le hablaba hace un momento, les voy a hablar de estas emociones que tenemos en común, haciendo la salvedad y reforzando que la manera en que las gestionamos es completamente única en cada ser humano. Entonces tenemos el amor. Voy a tomar un poquito de agua. Cuando experimentamos el amor, somos sinceros, somos misericordiosos, somos indulgentes. El amor es protector, es colaborativo, el amor edifica, es holístico y se caracteriza por calidez, por gratitud, por aprecio, por humildad. Hay plenitud, hay visión y hay una pureza en la intención. Eso es cuando hacemos cosas sin estar premeditados o estar enfocados en que vamos a recibir algo a cambio. Es un amor completamente distinto. Hay pureza de intención y hay dulzura. El amor es una forma de ser, es un estado del ser, es una energía que impregna y transforma todo lo que está, toda situación que esté alrededor desde el silencio. El amor sucede por sí mismo, no tenemos que hacer nada, no es algo elaborado, ni tenemos que dar un nombre para que se produzca. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la paz. La paz es una ausencia de conflicto. En la paz hay una ausencia total de negatividad y vemos todo con cariño. Todo lo que observamos lo vemos con una devoción y se experimenta como una serenidad, como una tranquilidad, como plenitud, quietud. Hay un sentimiento de unicidad y libertad total. Las acciones son espontáneas, no son forzadas y en la persona ha sido trascendido el yo, ¿sí? Que es el que está dominado por ese yo personal, que es el que está dominado y tiene el ego como ingrediente principal, ¿sí? Y pasa a prevalecer el ser interior. Este es un estado último buscado por
muchas personas, bien sea de origen humanístico, espiritual, religioso o no religioso, ¿sí? Y vamos a ver en una de las láminas posteriores que es, es una de las emociones de más alta vibración. Luego tenemos la alegría. Cuando experimentamos alegría vemos belleza, observamos belleza en todo lo que vemos. Hay compasión, hay paciencia, hay un sentimiento de unión con los demás y hay una cercanía hacia el otro, ¿sí? Hacia la unidad con los demás. Hay preocupación por el otro, por su felicidad. Hay una sensación, experimentamos una sensación de autorrealización y autosuficiencia. En la alegría se liberan mucho las endorfinas y se incrementan neurotransmisores, se incrementa la dopamina, la serotonina y un aumento de la energía corporal. Es decir, estamos contentos, estamos en estados de felicidad. Ahora la ira, el enojo y el odio, aquí hay una reactividad. Estamos en tiempos en donde todo está condicionado a que seamos reactivos. Entonces hay que estar muy atentos y evitar a toda costa caer en la reactividad. Hay juicios de valor. em, Aquí hay una ausencia, hay una sensación de ser atacado, hay ausencia de compasión por el otro. Em, Cuando la ira es fundamental para nuestro desarrollo también, porque se traduce en permitirse marcar límites y establecer territorios reales y simbólicos, ¿sí? E incluso conseguir esa energía para aproximarnos a un objetivo, algo que nosotros queremos alcanzar. Aquí se experimenta aumento del ritmo cardíaco, aumento de presión arterial, eh, y hay un aumento de todo el sistema cardiovascular, hay un aumento de la respuesta cardíaca, y aumentan los niveles de noradrenalina y adrenalina. Lo importante de estas emociones es que no nos quedemos pegados en ellas, ¿sí? Sobre todo en las de baja vibración, como esta que estamos hablando en estos momentos de ira, enojo y odio. Pero no quiere decir que estos sean unas emociones que sean negativas o que sean malas, no, porque en determinados momentos de nuestra existencia las requerimos, ¿sí? Para reaccionar, ¿sí? Para salir adelante, para avanzar hacia algún objetivo que nosotros tengamos pautado. Ahora vamos a hablar del miedo, el estrés, angustia y ansiedad. Eso es una de las emociones que hemos vivido en este 2020, en este año de cambios, de caída de estructuras, de caída de lo conocido. Realmente la experiencia que suele estar en el origen es la amenaza. Aquí nos sentimos amenazados, ¿sí? De un daño tanto físico como psíquico. En muchas ocasiones el miedo nos sirve para protegernos de ciertos peligros. Sin embargo, llevado al extremo nos puede inmovilizar y nos puede paralizar y no nos va a permitir evolucionar. El miedo puede resultar dañino si se extiende en el tiempo, si nosotros nos quedamos pegados en esa emoción más de lo necesario. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un venadito, si está en las montañas y siente a un depredador cerca, ¿sí? Él va a sentir miedo, ¿sí? Pero no va a volver a generar esa emoción otra vez una vez que el depredador se haya ido. El ser humano, lamentablemente, podemos repetir esa emoción sin estar en peligro real. Entonces, es aquí donde tenemos que estar muy atentos y observar nuestros miedos. Es una oportunidad estupenda para darnos cuenta de cuánto trabajo tenemos por hacer con respecto al desarrollo de nuestra psique. Aquí en esta emoción hay una descarga también de adrenalina y hay un aumento también de la tensión arterial. La culpa. La culpa es una de las emociones, es la segunda emoción de más baja vibración.
¿sí? Es el monstruo de mil caras, porque gran parte de las enfermedades psicosomáticas tienen su origen en la culpa. Entonces, en este campo de energía, uno requiere castigar y ser castigado. Esto conduce al autorrechazo, aquí hablamos de masoquismo, de remordimiento, el sentirse mal, el autosabotaje, el sentir que todo es error mío, que todo es culpa mía. La propensión, aquí hay una propensión a los accidentes, también a conducta suicida y a la proyección de el auto-odio sobre los demás, ¿sí? Son algunas de las características o de los aspectos que hay en común. La vergüenza es la emoción de más baja vibración. Aquí hay una sensación de no ser suficientes, ¿sí? Es la emoción más devastadora para todos los seres humanos, porque ataca directamente a la autoestima y se trata del yo buscando al yo. Entonces aquí sentimos que no merecemos nada, que no somos suficientes, hay una ausencia total de merecimiento. Trabajar la vergüenza es el mejor acto de amor que podemos hacer hacia nosotros mismos. Es lo mejor que nos podemos regalar. Y lleva también, aquí hay una característica muy importante, que hay una crueldad con uno mismo y con el otro, ¿sí? La tristeza. En la tristeza es una emoción también de baja vibración y aquí se activa un proceso psicológico que nos permite superar las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas que tengamos cercanos en nuestro entorno. Hay desilusión, hay fracaso. Sin embargo, la tristeza tiene algo bueno, que nos permite establecer distancia, ¿sí? Con situaciones dolorosas, nos permite como poner límites, ¿sí? Para impulsarnos y trabajarnos en nuestro interior, trabajar ese altar interno y ese proceso de cicatrización, de sanación. Bien gestionado puede ser el punto de arranque para procesos de aceptación de una realidad que nos produce dolor, ¿sí? Em, entonces, el equilibrio emocional se trata de comenzar a conectarnos con cada una de las emociones, observarlas, identificarlas, integrarlas y transformarlas. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar ahora en este tema en este campo de emociones y salud, que, bueno, es todo un mundo, ¿no? Sin embargo, pues quiero compartir con ustedes lo más relevante. Hace muchos años hubo un físico matemático en el año 1623. Este señor era francés, se llamaba Pascal. Y Pascal, él hizo una división y dijo que el ser humano trabajaba en mente, cuerpo, emociones y espíritu. Esa división ha sido un error, porque desde ese momento nosotros dejamos de vernos como un todo y realmente nosotros funcionamos como un todo, en mente, cuerpo, emociones y espíritu. De hecho, cuando hablamos de buena salud, estos cuatro aspectos tienen que estar bien integrados, tienen que estar en equilibrio. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Muchos de nosotros nos enfermamos porque vivimos en una adicción a emociones muy negativas. Sí, estamos adictos a emociones negativas. Y el problema es que no sabemos cómo salir de ahí, nos quedamos pegados en esas emociones negativas. Entonces empezamos a culparnos a nosotros mismos, culpamos a la enfermedad, culpamos al entorno y culpamos al otro. ¿Sí? En realidad, la enfermedad es una oportunidad muy bonita que nos da la vida, ¿sí? Para revisar cómo estamos llevando nuestra vida o qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Nos enfermamos porque vivimos en una cultura en desconexión total y absoluta de las emociones.
vivimos desconectados de las emociones. Y las emociones nos sirven porque nos muestran qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, si no estamos conscientes de nuestra emoción, si nosotros no estamos al tanto, no manejamos una relevancia de qué es lo que nosotros queremos, de qué es lo que nosotros estamos necesitando, el cuerpo lo puede manifestar como un síntoma o una necesidad. Entonces, aquí nuestra oportunidad es nuevamente comenzar a conectarnos con cada una de esas emociones y expresar qué es lo que nosotros necesitamos y expresarlo, porque si no lo expresamos, el cuerpo va a hablar tarde o temprano. Entonces, si realmente nuestra realidad, la realidad de cada uno de nosotros es una representación de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y si no estamos en conciencia de qué estamos pensando y de qué estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, eh, vamos a seguir haciendo lo mismo, actuando de la misma manera, esperando resultados distintos, y a eso se le conoce como neurosis. Entonces, nuestra tarea es identificar lo que sentimos, cómo lo vivimos y cómo lo expresamos. Eh, y realmente llegar a ese punto de la expresión, porque la reconexión emocional realmente es una tarea que no es nada sencilla, realmente nada sencilla, porque vivimos en un mundo en donde ha predominado por muchos años el analfabetismo emocional. Todas las emociones se guardan a nivel celular, todas y absolutamente todas. Las emociones también nos sirven para tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al yo conocer lo que necesito, yo puedo empezar a tomar decisiones que sean sabias para mí. El problema es que no siempre estamos atentos a las emociones, que no, y si yo no estoy atenta a las emociones, no puedo saber lo que estoy necesitando, y eso me puede llevar a tomar decisiones desacertadas, a tomar decisiones que no sean tan sabias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy triste y requiero un abrazo, y en lugar de hacer conciencia de la emoción y validar la tristeza, eh, empiezo a comer, ¿sí? A consumir alimentos, eh, estoy apoyando a la construcción y al desarrollo de conductas que son poco coherentes. Y eso es lo que nos lleva a las adicciones. Entonces, estamos en constante, haciendo muchas cosas para distraer emociones como la culpa, como la vergüenza, como la ira. em, y bueno, eh, realmente el punto es ese, que estamos en un constante hacer para distraer y no permitirnos experimentar y transitar esas emociones que se han tildado como no tan buenas, pero recuerden que las emociones no son ni buenas ni malas, porque todas y cada una de ellas son biológicamente indispensables. Em, Detrás de una persona deprimida, recuerden que hay una persona enojada, ¿sí? Y es importante compartirles también que muchos patrones que nosotros tenemos de creencias vienen del transgeneracional, vienen del árbol genealógico. Creemos que nuestra vida se basa solo desde el momento, desde el nacimiento. Y, y no es así. Entre el 80 y el 85% de lo que nosotros hemos vivido, ¿sí? En este plano, está representado por esas creencias que son heredadas, que vienen de nuestro árbol genealógico. Entonces, esto es algo que vale la pena compartirles y hacer conciencia de que si nos hemos tomado o nos hemos preocupado por limpiar ese árbol genealógico, por limpiar ese transgeneracional. Porque si no lo hemos hecho,
vamos a estar repitiendo situaciones de nuestros ancestros, ¿sí? De esas generaciones que están debajo de nosotros, vamos a estar repitiendo situaciones e inclusive presentando síntomas repetitivos. Les recuerdo que hay enfermedades que están muy relacionadas y muy linkeadas con las lealtades sistémicas, ¿sí? Hay lealtades sistémicas, es decir, em, son situaciones, son enfermedades que se manifiestan, en especial cuando hay algo que el clan oculta, cuando hay secretos familiares de esas generaciones que están antes que nosotros y que todo eso se viene a manifestar en las generaciones que vienen. Por ello es tan importante limpiar ese transgeneracional para no caer en repetir historias, en esos círculos de repeticiones. ¿Cómo se limpian estas creencias? ¿Cómo se limpia ese árbol? Particularmente recomiendo 3 terapias. Una es la bioneuroemoción, la otra es la constelación familiar y la biodescodificación. Esas son las 3 terapias que recomiendo para que ustedes, en el momento que a ustedes les resuene, hagan esta terapia para limpiar su árbol genealógico o el transgeneracional. Entonces, dicho esto, volvemos a qué son las emociones. Las emociones son sustancias químicas puras. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene una fábrica interna, una fábrica de emociones interna. Y cada emoción tiene una fórmula química específica. Por ejemplo, la vergüenza tiene una fórmula química específica, la ira tiene una fórmula, la vergüenza tiene una fórmula, la tristeza, la alegría, la compasión, la paz, ¿sí? Cada uno de esos tiene una fórmula química específica. Y sabemos también de que las emociones son tan adictivas como una droga. Entonces, acá lo importante y lo que quiero hacer énfasis e invitarlos es a que tomemos conciencia y a que trabajemos con el autoobservador. Eh, Autoobservarnos y ver, ¿sí? En qué emociones pasamos la mayor parte del día, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué emoción pasamos la mayor parte del día? ¿En la culpa? ¿En la ira? ¿En la vergüenza? Entonces vamos a trabajar con ese autoobservador e identificar en cuál emoción paso la mayor parte del día, por ejemplo. Em, Porque si fuéramos adictos al amor, a la alegría, a la paz, no sería ningún problema, ¿sí? No sería ningún problema. El punto es que cuando somos adictos a las emociones, somos adictos a emociones negativas en la mayor parte, el 90% de las veces. Y el cuerpo nos va a avisar tarde o temprano. Si nosotros no hacemos conciencia, el cuerpo lo va a manifestar en algún momento. Todos y cada uno de nosotros tenemos adicciones emocionales, unos más que otros, ¿sí? Somos adictos a emociones muy negativas. Y el punto es en que tenemos que aprender a cómo salir de esas emociones, a no quedarnos pegados en esas emociones. Las emociones, les repito y les hago énfasis, no son ni buenas ni malas, todas son biológicamente indispensables en nuestra supervivencia del día a día. Y acá lo importante es tomar conciencia de que hay emociones que enferman y hay emociones que nos sanan. Por ejemplo, la ira, la culpa son emociones que enferman y las emociones que sanan es el amor, la paz, la compasión, la alegría y la tranquilidad. Entonces, ¿en qué emoción paso la mayor parte del día? Esa es la pregunta que te quiero dejar para que revises en algún momento. Ahora, continúo
con esta medición de emociones que hizo el doctor David Hopkins en su libro El poder frente a la fuerza. El doctor David Hopkins, él demostró, ¿sí? Y bueno, lo habla en este libro, en cómo a través de la kinesiología, el músculo del cuerpo se debilitaba rápidamente ante estados emocionales eh, no tan buenos, ¿sí? Que no son sanos. Y ante estados mentales fuertes, de estrés mental, ¿sí? Entonces, fíjense que él nos comparte esta calibración energética con distintas emociones, ¿sí? Siendo la emoción de más alta vibración la iluminación, seguida por la paz, la alegría y el amor. Y siendo las emociones de más baja vibración la vergüenza, la culpa, la apatía y el sufrimiento. Entonces, en este libro es muy interesante y se los recomiendo que lo lean cuando tengan oportunidad. El poder frente a la fuerza, el poder es lo natural, es el poder que tenemos todos, el poder que tienen nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y la fuerza pues está representada por el ego. ¿Sabes que hay ciertas aromas que te pueden apoyar a recuperar el equilibrio emocional y mental? Sí, hay ciertas moléculas aromáticas que que causan, ¿sí? Se conectan mucho con algún recuerdo y esos recuerdos estimulan respuestas emocionales. Esto está muy ligado con lo que se conoce como el fenómeno Proust. Y el fenómeno Proust nos habla de que todos y cada uno de nosotros tenemos la habilidad de experimentar una reacción distinta al inhalar cualquier aroma. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros inhalamos un aroma? Eso entra por las fosas nasales y la fosa nasal se comunica con el sistema cerebral límbico, que es donde se almacenan las emociones y las memorias. Y desencadena una serie de descarga de sensaciones, ¿sí? Que están relacionadas con memorias, independientemente, que estas memorias son independientes en cada individuo. Inhaladas o aplicadas sobre la piel, estas moléculas aromáticas disminuyen los niveles de estrés y eliminan estados de ansiedad e inclusive apoyan mucho a conciliar el sueño. La aromaterapia utiliza el poder de los aceites esenciales para restablecer ese equilibrio emocional y mental. Y sus beneficios pueden aprovecharse bien sea por vía respiratoria, por vía cutánea o al ingerirlas. Para armonizar estos estados emocionales y trastornos de origen nervioso, es muy efectiva la inhalación directa. ¿Sí? El tomar una esencia, por ejemplo, yo acá tengo Elevation, ¿sí? Yo coloco en las palmas de las manos, froto e inhalo, ¿sí? Entonces, para armonizar estos estados y estas respuestas emocionales y trastornos de origen nervioso es muy efectiva la inhalación directa o a través del difusor, ¿sí? Un difusor en el ambiente en donde se colocan varios aceites esenciales, uno o varios aceites esenciales puros, aceites esenciales puros y la aplicación cutánea de uno o varios aceites esenciales. Entonces, esta es la manera más efectiva, ¿sí? Para armonizar estos estados de respuesta emocional y trastornos de origen nervioso. Eh, hay esencias, hablamos de esencias que nos apoyan para el sueño y son esencias en que apoyan de una forma natural a recuperar ese sueño y que sea perdurable, ¿sí? En el tiempo, a rescatar el beneficio del descanso nocturno y placentero. Y esto nos va a favorecer en la memoria, en nuestro metabolismo y volver a tener energía como beneficio de haber tenido un sueño reparador.
de una manera natural. Hay esencias para el estrés. Estas esencias simplemente nos apoyan a lograr una adaptación. Estas esencias nos apoyan para que logremos una adaptación ante una cotidianidad intensa y demandante, ¿sí? Logrando equilibrar los mecanismos de superación que tenemos en el día a día. Entonces, lo bueno de esta esencia es que para el estrés no es solo que nos apoya a adaptarnos, sino que nos apoya a equilibrar esos mecanismos de superación que están respondiendo a estímulos externos, sin sobrepasar nuestra capacidad propia. Y lo bonito es que nos apoya a hacer del estrés algo amigable. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer del estrés algo amigable si lo que queremos es liberarnos del estrés? Cambiamos de óptica, vemos al estrés como un amigo en donde disfrutamos cada condición de la vida, cada condición del momento, sin caer en esos estados de fatiga y de agotamiento y de tensión exagerada. Entonces, controla y eleva tus emociones. Realmente la calidad, el bienestar y la salud de toda la familia son aspectos importantes que doTERRA tiene en cuenta a la hora de ofrecernos los aceites esenciales más puros del mundo y con grado terapéutico certificado. Los aceites esenciales generan respuestas que mejoran notablemente el estado de ánimo, y cada esencia ha sido diseñada con un perfil único que genera la respuesta emocional deseada. Por eso es que las emociones, las esencias nos apoyan, ¿sí? A salir de estas emociones que son de baja frecuencia para no quedarnos pegados allí. Entonces, es allí donde las esencias ofrecen un mundo hermoso para elevar nuestras emociones. Los aceites esenciales de doTERRA usan plantas específicas, ¿sí? Plantas específicas con un perfil químico único para lograr eh, esa emoción deseada. En la mayoría de los casos se pueden clasificar, eh, tienen clasificaciones de acuerdo a los tipos de plantas de donde se obtienen estos aceites esenciales. Entonces, les hablaba que se pueden clasificar o se pueden agrupar en aceites esenciales del grupo de los calmantes o reanimadores, ¿sí? Esto porque hay que tener presente que cada aceite esencial puede originar una respuesta emocional específica. Cada aceite esencial, cada uno, Elevation logra una respuesta emocional específica, Peppermint genera una respuesta emocional específica, cada uno genera una respuesta especial, porque cada uno tiene un perfil único, como lo hablábamos hace rato. Y esto se basa en la composición química de las plantas, ¿sí? Logrando estas emociones deseadas. Entonces pueden ser calmantes, el grupo de los aceites esenciales calmantes promueven emociones calmantes y estabilizadoras. Aquí están los aceites de árboles, los aceites florales, aceites de hierbas, céspedes, y químicamente están los sesquiterpenos, ésteres y óxidos. Y en las reanimadoras son aquellas que dan energía. Aquí están los cítricos, la menta, y químicamente conocidos como monoterpenos y lomolenos. Todos experimentamos respuestas definidas al aroma de los aceites esenciales, a distintos detonantes y memorias que hacen que nuestras respuestas sean personalizadas. Sabemos que cada aceite estimula una respuesta emocional específica y cada individuo, cada uno de nosotros puede percibir distintos beneficios para nuestro propio bienestar. Ahora vamos a hablar de las esencias de doTERRA que apoyan el equilibrio emocional. Voy a comenzar hablando de el kit. doTERRA tiene un kit específico emocional, se llama así,
kit en el equilibrio emocional. Entonces tenemos Motivate, es una mezcla alentadora, reanimadora, promueve sentimientos de convicción, de valor, de confianza, y ella reemplaza, ¿sí? Trabaja emociones de baja vibración como es la culpa o cuando estamos muy pesimistas. ¿Qué contiene Motivate? Tiene menta, tiene semilla de cilantro, albahaca, clementina, yosu, toronjil, hoja de romero y grano de vainilla. Estas esencias se pueden colocar, todas estas esencias del kit emocional las podemos usar, inhalarlas directamente a nivel colocarlas en el difusor o colocar algunas gotas en la palma de las manos, frotar, colocar en el pecho o en la planta de los pies. Cheer es una mezcla reanimadora y optimista y vigoriza el estado de ánimo. Ella fomenta lo que es la felicidad, como lo dice Cheer, felicidad, positivismo. ¿Qué tiene Cheer? Tiene naranja silvestre, canela sarabets, clavo, anís estrellado, limón, nuez moscada, vainilla y jengibre. Es una mezcla muy buena para elevar el estado de ánimo. Cuando nos sentimos como bajos de energía, como deprimidos, es una excelente alternativa. Passion es una mezcla inspiradora, es cuando se pierde esas ganas de vivir. Te lleva a una vida renovada, te promueve a que te reconectes con tu propósito de vida. ¿Qué tiene Passion? Tiene cardamomo, tiene canela, tiene jengibre, tiene clavo, vainilla, sándalo, aceite fraccionado de coco y dimiana. Forgive es una mezcla renovadora, es cuando tenemos un estrés excesivo, cuando hay mucha rabia, culpa, negatividad, nos apoya a conciliar, nos apoya a conectarnos con el perdón e invita a sentimientos de paz. ¿Qué contiene Forgive? Contiene bergamota, juniper berry, que es baya de enebro, mirra, árbol vitae, tomillo, citronela y árbol de notica. Conson es una mezcla reconfortante, es para que cuando sentimos que hay desesperanza, cuando estamos melancólicos, cuando hay un desgaste en el alma, cuando tenemos penas por allá bien escondidas. Apoya mucho a la sanación emocional. Esta esencia es maravillosa y le recomiendo, si han tenido alguna de estas sensaciones, trabajarla y colocarla en el pecho. ¿Sí? Consol es un blend de doTERRA que tiene incienso frankincense, sándalo, languilangui, pachulí, rosa, olivo, fragante, amiris y ládano. Imagínate, tiene languilangui y rosa, ya con esos dos ingredientes es una maravilla garantizada. Peace es una mezcla tranquilizadora, es cuando hay mucha ansiedad, cuando estamos intranquilos, cuando no nos sentimos en paz. Y esta mezcla nos apoya a trabajar el día a día desde la confianza y desde la estabilidad. Yo uso Peace cuando inició la cuarentena, tuve episodios de ansiedad muy fuerte y trabajaba con Peace y otras dos esencias que creo que vamos a mencionar una en la lámina siguiente, y me apoyó muchísimo. Yo me colocaba una gotica detrás de las orejas, ¿sí? Detrás de las orejas, o a veces me frotaba en la planta de los pies. Es estupenda. Y de inhalación directa, por supuesto. Es una mezcla tranquilizadora y que tiene vetiver, tiene lavanda, tiene languilangui, mejorana, frankincense, ládano, hierbabuena y esclarea. Estas esencias que hablamos ahorita, ya terminamos las esencias de doTERRA que forman parte del kit del equilibrio emocional. Y me permití mencionarles otras esencias que considero también son importantes para el equilibrio emocional. Tenemos Elevation, que yo la uso muchísimo. Elevation es el blend de la alegría, ¿sí? Nos libera de tristeza, nos aumenta la vitalidad y apoya con los sentimientos de confianza y autoestima. Estos días que hemos tenido eclipses, que hemos tenido eventos astronómicos, que viene ahorita otro evento astronómico el 21 de diciembre, en donde se dice que estamos entrando a una nueva era y en donde se requiere, el mundo requiere de nosotros
que tengamos una frecuencia, que mantengamos una frecuencia vibratoria alta, realmente es uno de los blends que nos apoya muchísimo. Yo la uso, la coloco en la palma de las manos, es como más la utilizo y a veces me froto en el pecho. ¿Qué tiene Elevation? Tiene lavanda, tiene lavandina, sándalos hawaianos, flor de melisa, flor de languilangui, flor de osmanto, mirta limón y resina de elemi. Es muy rico Elevation. Tenemos otra esencia que es el balance. El balance nos apoya mucho para trabajar los centros energéticos corporales o los chakras. Aporta equilibrio y tranquilidad ante estados de depresión y tristeza. ¿Qué tiene? Tiene tanaceto azul, manzanillo azul, hoja de abeto, resina de incienso y madera de jo. Otro de los blends es Serenity, que nos brinda una sensación de paz y bienestar. Este es uno de los aceites que también usé junto con el Peace para trabajar ansiedad. Y Serenity nos apoya mucho a un descanso reparador, a tener ese sueño en ondas teta, que es donde ocurre realmente la regeneración celular y la regeneración del cuerpo. Hay otra esencia que no les compartí acá y me parece importante hablar, y es el Zen Guest. Zen Guest o DJ Zen, como es conocido en otros países, apoya cuando tenemos procesos de mala digestión. ¿Y por qué se los quiero compartir? Porque cuando nosotros no procesamos bien las emociones, uno de los puntos en donde se refleja rabia, enojo, eh, ira, culpa, es en el plexo solar, ¿sí? A nivel del abdomen. Y el cuerpo habla. Y allí entonces empezamos a tener episodios de gastritis, de colon irritable. Entonces el DigeScent nos apoya a digerir tanto a nivel físico como a nivel emocional. DigeScent sí lo recomiendo tomar. Son tres goticas en que 40 cc de agua, ¿sí? Un poquito más de 1 onza. Adaptive, ¿se acuerdan de la esencia en donde hablamos del estrés? De que había una esencia para el estrés. Bueno, esto literal es Adaptive, porque Adaptive nos ayuda a adaptarnos de una manera natural y sostenible ante, ante situaciones, ante días llenos de estrés, llenos de intensidad, ¿sí? En donde hay una demanda de esos mecanismos de supervivencia que corresponden o están en respuestas a nuestro entorno. Adaptive nos apoya muchísimo a adaptarnos a esos ambientes sin sobrepasar nuestra capacidad, ¿sí? Como seres humanos. Adaptive le recomiendo utilizar en el difusor. En las oficinas, en las empresas, es buenísimo tener Adaptive en el difusor. Es estupendo, porque él da una sensación de serenidad, pero es una serenidad cuando estamos desde las ondas alfa, ¿sí? Esas ondas del cerebro alfa, en donde tú estás actuando, estás solventando cosas, pero estás desde la serenidad, desde la calma. Y frankincense, que es el rey de los aceites esenciales, promueve sentimientos de paz y tranquilidad. Es uno de los aceites que también recomiendo para estos tiempos, porque ayuda mucho a elevar, a mantenernos conectados con nuestra fuente, con nuestra espiritualidad, con sensaciones de confianza, de tranquilidad, de positivismo, ¿sí? Y que te mantiene y que te ayuda a que tu paz sea inquebrantable. Tiene beneficios también modernos en la salud. Frankincense ayuda a rejuvenecer la piel y él atraviesa la pared celular y evita la oxidación. Entonces, frankincense por eso se le conoce como el rey de los aceites esenciales. Y para finalizar, quiero compartirles esta lámina de la frecuencia vibratoria de algunos óleos de doTERRA, de algunos aceites esenciales de doTERRA. Fíjense cómo la rosa es la esencia de más alta vibración, tiene 320 megahertz. Luego tenemos el Helichrysum, que en Colombia no está todavía, tiene una vibración de 181 megahertz. El frankincense, que fue el que hablamos ahorita, tiene 147. El Ravintsara, que sí lo tenemos también, tiene 134 megahertz. La lavanda tiene 118 megahertz.
Y en 105 megahertz, miren todos los que tenemos, la mirra, la melisa, la manzanilla, la bergamota y el tanaceto azul. El tanaceto azul no está como tal puro, pero el doTERRA tiene una esencia, ay, perdón, tiene una esencia y tiene una crema que se llama Deep Blue. Y Deep Blue tiene tanaceto azul. Entonces, fíjense que todas estas tienen 105 megahertz. Luego, ¿quién tenemos? Tenemos la baya de enebro, que es el Juniper Berry, tiene 98 megahertz. Luego tenemos la esencia de sándalo con 96, peppermint con 78 megahertz, romero, tenemos el romero con 81 y finalmente el basil, que es la albahaca, con 52 megahertz. Entonces, estos son algunas de las esencias de doTERRA en donde tienen esta frecuencia vibracional y que nos pueden apoyar a salir adelante, a transformar, a integrar y transformar es cuando estemos en estados emocionales de baja vibración. Entonces, esta lámina es para traerlos, invitarlos a que cada día seamos más conscientes y estemos más conectados con lo que estamos sintiendo, con nuestras emociones. Estemos allí en esa conciencia, en esa conexión interna, de manera de que podamos tener claro de qué es lo que estamos necesitando en determinados momentos y expresar lo que realmente necesitamos. Recordarles también que nuestra realidad es reflejo y es producto de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, así está el cuerpo humano en expansión, ¿sí? Cuando estamos de, de neutralidad, supongamos, hacia arriba, ¿sí? En un estado de expansión. Y estamos en contracción cuando estamos desde coraje, orgullo, enojo, hasta culpabilidad y vergüenza. Entonces, gente querida, pues realmente quise compartir esto. El mundo del campo emocional cada día cobra más fuerza, cada día hay más investigaciones, hay más evidencia y esto que le compartí es algo basado en investigaciones con una evidencia convincente en donde cómo algunos estos aceites esenciales de doTERRA y sus componentes apoyan a este trascender y a este transformar de emociones de baja vibración, de manera de que no nos quedemos pegados y no generemos enfermedades. Estamos viviendo tiempos en donde estamos entrando, estamos en pasaje a, a otra era, en donde realmente tenemos una oportunidad maravillosa en estos próximos 4 años de ser mejores seres, de ser mejores personas, de ser buenos ancestros para las generaciones que vienen en nuestro árbol genealógico. Entonces quiero finalizar con esta frase en donde dice: quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Entonces, muchas gracias y vamos a abrir el campo de preguntas y respuestas.